Hola, hoy les vengo a hablar de un tema que siendo católico te lo has de haber topado muchas veces. La gente te dice, mira lo que hizo tal cura, mira lo que pasó en tal parte de la historia de la iglesia. Y hay mucha gente que toma estas cosas como justificación para irse de la iglesia. Ya saben de qué se trata este video por el título, ¿no? Ahora yo les vengo a hablar de por qué estas razones son muy estúpidas. Yo les voy a contar un par de anécdotas. Una vez estaba por la calle y de repente yo me acerqué a un lugar donde estaban unos testigos de Jehová entregando folletos y tenían su puesto ahí. Me acerqué a conversar con ellos, quería debatir o quería, no sé, tener una conversación o dejarlos por lo menos en la duda. O sea, presentarles como una forma de predicar bastante sutil. Pero ese no es el asunto. El asunto es que estaban conversando con alguien y bueno, yo me acerqué esa persona me dijo, porque yo tenía un rosario colgando, y me dijo, mira, tiene un ídolo. Bueno, eso no es lo importante. Lo que pasa es que cuando yo empecé a conversar con ellos, y de repente el tipo que me dijo, mira, tiene un ídolo, conversamos de por qué él se había ido de la iglesia católica. Y me dice que es porque una vez cuando era chico, y mírate la cosa estúpida, una vez cuando era chico, cuando era joven, o sea, cuando era niño, esta persona el cura le había preguntado si se masturbaba y lo hizo la señal así, con la mano. Y que por eso, cuando se supo todo eso, él dejó de ser católico. Y tú que como, literalmente el cura pudo habértelo preguntado porque a lo mejor tenía curiosidad de saber si es que ya lo estabas haciendo para que les confesaras eso como pecado. Puede ser también, pero no. No solo hay que crucificar a ese cura por hacer lo que hizo, que puede también ser malo, no sé, pero no solo eso, sino que hay que caer en esta idea de que porque un cura es malo, la religión de este sacerdote es mala también. ¿Te das cuenta? Y lo que más me dio asco fue que cuando yo estaba conversando con estos, con estos testigos de Jehová y con otra persona más que no era testigo, pero que sí me había contado esa historia, noté que bueno, que los testigos de Jehová estaban apoyando la postura de este señor, totalmente ilógica. Luego yo usé una historia, tengo la historia, ¿no es cierto?, bueno, yo también te puedo contar otra anécdota, que es cuando yo estaba hace poquito en el liceo y hablé con un evaluador del liceo. Pareció, no sé en qué puesto trabajará, si me dijeron que es evaluador, no sé qué es eso, pero bueno, este tipo, me le pregunté, era testigo de Jehová también. Y siempre a veces cuando nos topamos tenemos conversaciones religiosas, bíblicas. Resulta que una vez le pregunté por qué dejó de ser católico y me dio y siempre se repiten los mismos patrones, siempre se repiten los mismos patrones estúpidos. Veía que no, porque primero que nada porque él cada vez que iba a misa era para ver a un difunto, o sea, era para un funeral o para una ocasión especial. Bueno, resulta que siempre que pasaba eso, él me decía que el cura hacía una lectura y después el cura no explicaba nada. Y cuando le preguntaba a su abuela, bueno, ella lo retaba. O cuando preguntaba algo del catecismo, ella no le retaba. Claro, le retaba. Y después le seguí preguntando y ella me dijo que después ya cuando era grande, empezó a ver todo esto de los abusos, empezó a ver todo esto de los abusos y bueno, ahí supuestamente ya era una razón para irse de la iglesia. Y este patrón se repite. Siempre que tú te encuentras con alguien que fue católico y que ahora es protestante, normalmente te vas a encontrar con ese patrón de respuesta. Siempre se trata de que el tal sacerdote hizo esto, tal sacerdote hizo esto otro, tal, tal persona, y dentro de la iglesia hizo este escándalo, que pasó esto otro, ¿vale? Lo que se hace al momento de juzgar a lo que vendría a ser la doctrina de la iglesia a través de algo que hizo Pepito o que hizo fulano de tal dentro de la iglesia, es una falacia ad hominem. Porque estás atacando a la iglesia por lo que hizo tal persona en vez de atacar la doctrina de la iglesia en sí misma.
Estás cayendo también en una falacia non sequitur, porque no se sigue de que la persona, o sea, pueden haber muchas falacias dentro de un argumento. Non sequitur porque primero que nada no se sigue de que Pepito sea malo, su religión sea mala. Pepito es ser humano, ¿vale? Se puede equivocar. La iglesia en cuanto a institución humana es totalmente falible. En cuanto a sobrenatural puede tener sus cosas infalibles, pero la parte humana de la iglesia siempre van a ver esas cosas. O sea, ¿se dan cuenta? No porque un sacerdote haya hecho algo, lógicamente válido va a ser irse de la iglesia. No, para nada. No. Eso es totalmente una falacia. También es una falacia tu coque porque en vez de señalar, ¿no es cierto?, lo que es, porque en vez de atacar lo que es la doctrina de la iglesia, se ataca a las contradicciones de aquellas personas que forman parte de la iglesia, que forman parte de la iglesia, en vez de atacar la doctrina en sí misma. Esas tres falacias he detectado en un solo argumento. Es que el cura hizo esto, el cura hizo esto otro, ¿qué importa que el cura haga esto, esto otro? Déjalo. Y es la Inquisición y las cruzadas. ¿Cuántos no se han ido a la religión evangélica como excusa? Es que las cruzadas, es que la Inquisición. Dicen, no, es que piensan que la violencia 100% está mal. Boom. ¿No es cierto? Cuando estas personas se van a iglesia evangélica protestante que luchó contra nosotros los católicos en la guerra de los 30 años. ¿M? Y en la guerra de los 80 años. Iglesias que lucharon contra nosotros los católicos en guerras y que nos persiguieron incluso a nosotros. Entró en Inglaterra, Enrique VIII con su iglesia anglicana, Lutero con la iglesia luterana y Calvino nos persiguieron a nosotros los católicos. Y estos tipos vienen a decir que son los únicos perseguidos, que son los que la iglesia los perseguía. Mírense ustedes también, porque la Inquisición luterana y la Inquisición calvinista y la Inquisición de Enrique VIII mataron muchísimo más que la que la Inquisición española en menor tiempo, en mucho menor tiempo. La Inquisición española duró como, a ver, desde 1400 y algo al 1800 y algo, y mataron solamente 3000 personas. Una cosa así dice Henry Kamen, dicen los historiadores. Lutero, Calvino y Enrique VIII mataron como 50.000 en un periodo de tiempo así, menor. Bueno, ya tenemos todas estas cosas totalmente expuestas. Los luteranos tuvieron su inquisición, los protestantes tuvieron sus inquisiciones, sus guerras, por lo tanto no pueden quejarse de que la iglesia tuvo una cruzada o una inquisición. Sé que para muchas personas este video es algo un poco obvio, muy obvio, demasiado obvio, pero se tiene que hablar, porque si no se habla, mucha gente va a seguir pensando, creyendo en que sus estupideces son, son una razón lógica para irse de algo tan importante como lo es la Iglesia Católica Apostólica Romana fundada por Cristo. Irse a otras denominaciones totalmente distintas solo porque creen que incluso hay muchos que creen que, bueno, que están en sus denominaciones porque, claro, supuestamente en sus denominaciones o en su religión hay gente buena, porque dicen, por sus frutos los conoceréis, y toman ese versículo, lo retuercen y dicen, claro, acá hay gente muy buena, entonces acá es la iglesia verdadera, por sus frutos los conoceréis, pero primero que nada, para juzgar a la iglesia con el versículo por sus frutos los conoceréis, hay cosas a las cuales a tener en cuenta. Primero, la doctrina de la iglesia. Segundo, si la persona que realizó la obra que realizó estaba realizándola a causa de las ideas católicas que tenía en su mente. Y ahí recién puede decir, por sus frutos los conoceréis. Esta persona hace esto, bueno, es porque la doctrina católica falla. Claro, es entendible, ¿no? Pero tú no sabes qué tan arraigada puede tener la persona esta posición católica o no, o si realmente esta persona este, está actuando así porque es católica. Y es que hay muchas personas que tal vez no les llega mucho la, la palabra de Dios y que por eso no actúan acorde a ella. Y hay que también recordar el libre albedrío del ser humano. Tú no puedes decir
que claramente que una persona no tiene el Espíritu Santo porque actúa de cierta forma, si también está el libre albedrío que impide que eso suceda. Tú no eres como un robot que actúa como el Espíritu Santo dice que tienes que actuar cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Tú no eres un robot. El tener el Espíritu Santo por dentro no te hace un robot de hacer el bien, un robot autoprogramado para hacer el bien. Eso está claro, ¿no? No se vayan de la iglesia por estos motivos tan estúpidos, porque son falacias lógicas. Y la Biblia, por más que parezca, no defiende falacias lógicas, no las defiende, porque si no estaría siendo totalmente ilógica. Entonces no puedes defender ni siquiera estas ideas con la Biblia, porque estás literalmente humillando a la Biblia, estás viendo a la Biblia en menos. Por eso es que la gente, cuando agarra la Biblia, tiene que leerla con lógica también, porque si no caen estas estupideces. Y, y cree que la Biblia es como una cosa que argumenta tus falacias, no, porque la Biblia no argumenta cosas ilógicas. Bueno, terminamos diciendo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.